Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Juan Guaidó y Leopoldo López denuncian el fraude electoral del domingo. Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró nula la convocatoria a elecciones por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. James Story fue juramentado como embajador de Estados Unidos para Venezuela. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video. Dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También dale me gusta si estás de acuerdo con la denuncia de fraude que ha sido hecha por Juan Guaidó y por Leopoldo López para estas elecciones parlamentarias que han sido fijadas por Nicolás Maduro para el próximo domingo. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar la noticia a más personas. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo, para que así nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Comenzamos esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Juan Guaidó y Leopoldo López denuncian el fraude electoral del domingo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y el líder opositor venezolano Leopoldo López denunciaron el viernes que Venezuela se enfrenta el próximo domingo a un fraude electoral y pidieron a la comunidad internacional que trabaje para que Venezuela pueda tener en el futuro unos comicios justos, libres, transparentes, verificables y democráticos en los que la oposición pueda estar representada. Ambos líderes opositores participaron en un evento virtual para presentar un documento en el que más de 1,000 juristas de 40 países avalaron una declaración jurídica por la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Entre los firmantes y participantes en el acto estuvieron, entre otros, el juez Johan Kriegler, magistrado de la Corte Constitucional Surafricana del 1994 al 2002 y el más cercano colaborador de Nelson Mandela para la transición en ese país. También Viviane Reding, vicepresidenta de la Comisión Europea en 2010-2014 y comisaria europea de justicia en ese mismo periodo de tiempo. También participaron por videoconferencia el presidente del Instituto de Derechos Humanos de la WJA, el juez Peter Iumedi, profesor y magistrado emérito de la Corte de Nigeria, y Marie-Anne Peyron, presidenta del Colegio de Abogados de París. La declaración de la Asociación Mundial de Juristas destaca la invalidez del proceso electoral en Venezuela y la nulidad radical del mismo, así como también la necesidad de mantener y continuar los poderes de la Asamblea Nacional como una forma de mantener lo poco que queda en la democracia de aquel país, única institución que tiene alguna conexión con la soberanía popular de Venezuela. Hoy los venezolanos estamos pidiendo a gritos elecciones libres. El próximo domingo va a haber un fraude electoral porque no hay libertad de poder participar abiertamente en las elecciones. Tampoco se le dio la posibilidad a todas las organizaciones políticas de poder participar, así dijo el líder opositor Leopoldo López. López pidió a España, a Europa y al mundo que se rechace el fraude electoral y se reconozca la legitimidad de la asamblea electa, así como a Juan Guaidó como el mandatario para promover estos comicios libres y justos. Guaidó, reconocido como el presidente interino de Venezuela por más de 50 países, dio las gracias por el respaldo contundente a la legalidad democrática y a la Constitución de Venezuela de los juristas firmantes. Y recordó que una inmensa mayoría de Venezuela dependemos de esos valores. El 6 de diciembre va a ser un fraude al derecho a ser elegidos, al derecho a rendirnos,
Así aseguró Guaidó. Desde Caracas les garantizo que la defensa a la democracia y a la constitución de los venezolanos las estamos librando casi el 90%. No es posible relativizar con el dolor humano, con torturas, repudios y asesinados, así dijo Guaidó. En Venezuela se celebran elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre sin la participación de la mayoría de la oposición. Los gobiernos que no reconocen validez a las elecciones anticipadas del 2018, en las que Maduro fue el ganador, y consideran a Guaidó el presidente interino de Venezuela, desconocen la legitimidad de la convocatoria electoral para este domingo. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí. Continuamos ahora con otra de las noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada en el periódico Infobae. Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró nula la convocatoria a elecciones por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio declaró el jueves nula la fraudulenta convocatoria a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre y avaló la continuidad en sus cargos de los actuales miembros de la Asamblea Nacional, entre los cuales está Juan Guaidó, quien es reconocido como el presidente interino por los gobiernos de más de 50 países y por el pueblo venezolano. En una sentencia firmada por el magistrado ponente Domingo Javier Salgado Rodríguez, el tribunal, compuesto por magistrados en el exilio que no reconocen al régimen de Nicolás Maduro ni las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, detalla sobre la petición de amparo electoral presentada por Ismael Concepción García, a la que se sumaron otros ciudadanos venezolanos. El Tribunal Supremo en el exilio se declara competente para atender la petición y accede a tratarla con carácter de urgencia tras exponer una serie de considerandos, puntualizaciones jurídicas y fundamentos de la sentencia en 13 páginas. El solicitante requirió que el tribunal se manifieste sobre la invalidez de ese proceso fraudulento y, como consecuencia, sobre la necesaria continuidad constitucional de la Asamblea Nacional en el cuerpo legislativo y la junta directiva que está presidida por Juan Guaidó. Además de ser el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, precisa el solicitante. A juicio del magistrado ponente, carecen de validez por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes los pretendidos actos administrativos electorales. Esto incluyendo la fraudulenta convocatoria a elecciones parlamentarias realizadas el 1 de julio de 2020 de parte de quienes usurpan el poder electoral en Venezuela. Salgado Rodríguez hizo lugar a la solicitud para que continúe la representación parlamentaria de los diputados elegidos el 6 de diciembre del 2015. La continuidad está justificada por cuanto no ha existido una convocatoria legal para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional para el periodo del 2021 al 2026 ante la ausencia de una reglamentación constitucional. El pueblo, en el ejercicio de su soberanía, eligió a sus representantes de la Asamblea Nacional en fecha 6 de diciembre del 2015 y por tanto solo él, mediante un nuevo sufragio, podrá elegir sus nuevos representantes dentro del marco constitucional. Así lo señala el Tribunal Supremo en el exilio. Además, en la sentencia se exhorta a la Asamblea Nacional a que continúe con el proceso de selección y designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral con el fin de organizar árbitros idóneos e imparciales no vinculados a organizaciones con fines políticos. El tribunal en el exilio ordena notificar la sentencia a la Asamblea Nacional y a la Presidencia Interina de Venezuela, así como también a la ONU, a la OEA y a la Unión Europea, entre otras instituciones. En Venezuela están fijadas las elecciones legislativas para el 6 de diciembre, sin la participación de la mayoría de la oposición. Los gobiernos que no reconocen la validez de las elecciones anticipadas del 2018, en las que Maduro fue el ganador y consideran a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, desconocen la legitimidad a la convocatoria electoral de este domingo.
Amigos, seguimos con otra de las noticias de Venezuela hoy. James Story fue juramentado como embajador de Estados Unidos para Venezuela. James Story fue juramentado el viernes como embajador de Estados Unidos para Venezuela en una ceremonia que se realizó de forma virtual. En el acto estuvo presente el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien agradeció a Story por su labor y lo felicitó por su designación. Mi agradecimiento al pueblo de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional, quienes representan las esperanzas y las aspiraciones de todos aquellos que sufren en manos de un régimen despiadado. James Story fue juramentado como embajador de Estados Unidos para Venezuela, dijo. Story señaló que entre los objetivos principales está lograr una transición pacífica, política y democrática en Venezuela que resulte beneficiosa para todos los venezolanos y los países vecinos. Nos mantendremos firmes con la comunidad internacional para apoyarlos mientras luchan por sus derechos, así destacó Story. Agregó que siente admiración por los estudiantes, periodistas, enfermeros y trabajadores venezolanos que siguen luchando por la libertad. El Senado norteamericano designó a Story como embajador de Estados Unidos para Venezuela el pasado 18 de noviembre, después de más de 10 años sin que ambos países intercambien representantes. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas de forma definitiva en 2019, después de que Estados Unidos reconociese a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. La administración de Donald Trump trasladó a su personal de Caracas a Bogotá, desde donde Story ejerció como encargado de negocios, que es el rango más alto en ausencia de embajador. Amigos, ahí están las noticias. Hemos llegado al final de esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Para nosotros la interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas importantes e interesantes noticias. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video. Ayúdanos también a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal para que seas de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.